Heterotopías, un podcast del semillero Cuerpos Imaginantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Presentamos Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Capítulo 1. Un edificio gris, achaparrado, de solo 34 plantas. Encima de la entrada principal, las palabras Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres, y en un escudo, la divisa del Estado Mundial: comunidad, identidad, estabilidad. Dentro, la enorme sala de la planta baja se hallaba orientada hacia el norte. Fría, a pesar del verano que reinaba en el exterior y del calor tropical de la sala, una luz cruda se filtraba a través de las ventanas buscando ávidamente algún cuerpo amortajado o alguna figura pálida, producto de las disecciones académicas, sin encontrar más que el cristal, el níquel y la brillante porcelana de un laboratorio. Lo invernal respondía a lo invernal. Las batas de los trabajadores eran blancas y estos llevaban las manos enfundadas en guantes de goma de un color pálido como de cadáver. La luz era helada, muerta, fantasmal. Solo de los amarillos cilindros de los microscopios se lograba arrancar cierta calidad de vida, deslizándose a lo largo de los tubos y formando una dilatada procesión de trazos luminosos que seguían la larga perspectiva de las mesas de trabajo. Y esta es la sala de fecundación. Inclinados sobre sus instrumentos, 300 fecundadores se hallaban entregados a su trabajo cuando el director de incubación y condicionamiento entró en la sala, sumidos en un absoluto silencio, solo interrumpido por el distraído canturreo o silboteo solitario de quien se halla concentrado y abstraído en su labor. Un grupo de estudiantes recién ingresados, muy jóvenes, sonrosados e inexpertos, seguía con excitación, casi abyectamente, al director, pisándole los talones. Cada uno de ellos llevaba un bloc de notas, en el cual, cada vez que el gran hombre hablaba, garrapateaban con desesperación. Directamente de labios de la ciencia misma. Era un raro privilegio. El DIC de la Central de Londres tenía siempre un gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos para visitar los diversos departamentos. Solo para darles una idea general. Porque, desde luego, alguna especie de idea general debían tener si habían de llevar a cabo su tarea inteligentemente, pero no demasiado grande si habían de ser buenos y felices miembros de la sociedad. Porque los detalles, como todos sabemos, conducen a la virtud y la felicidad, en tanto que las generalidades son intelectualmente males necesarios. No son los filósofos sino los que se dedican a la marquetería, y los coleccionistas de sellos los que constituyen la columna vertebral de la sociedad. Mañana empezarán ustedes a trabajar en serio, y entonces no tendrán tiempo para generalidades. Mientras tanto, era un privilegio, directamente de los labios de la ciencia personificada al bloc de notas. Los muchachos garrapateaban como locos. Alto y más bien delgado, muy erguido, el director se adentró por la sala. Tenía el mentón largo y saliente, y dientes algo prominentes, apenas cubiertos, cuando no hablaba, por sus labios regordetes de curvas floreadas. Viejo, joven, 30, 50, 55, hubiese sido difícil decirlo. En todo caso, la cuestión no llegaba ni siquiera a plantearse. En aquel año de estabilidad, el 632 después de Ford, a nadie se le hubiese ocurrido preguntar. Los estudiantes seguían anotando mientras el director continuaba. Empezaré por el principio. Estas son las incubadoras. Esta es la provisión semanal de óvulos, conservados a temperatura de la sangre. Mientras, los gametos masculinos deben ser conservados a 35 grados de temperatura en lugar de 37, la temperatura normal de la sangre esterilizada. Los carneros envueltos en termógeno no engendran corderos. Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos, mientras los lápices corrían velozmente por las páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Primero están los fundamentos quirúrgicos. Se hace la operación voluntariamente sufrida para el bien de la sociedad,
que entraña una prima equivalente al salario de 6 meses. Después, se usa una técnica de conservación de los ovarios estripados de forma que se conserven en vida y se desarrollen activamente. Hay que prestar especial atención a la temperatura, salinidad y viscosidad óptimas. Por supuesto, es necesario el líquido en el que se conservan separados los óvulos maduros. Vamos a esas mesas de trabajo. Observen cómo se retira el líquido de los tubos de ensayo, cómo se vierte gota a gota sobre las placas del microscopio previamente calentadas. Inspeccione si los óvulos tienen alguna normalidad. Luego de eso, se cuentan y se trasladan a un recipiente poroso. Síganme y ahora observen cómo sumergimos este recipiente en un caldo tibio que contiene espermatozoides en libertad. Una concentración mínima de lo que al menos son 100.000 por centímetro cúbico. Al cabo de 10 minutos, el recipiente es extraído del caldo y su contenido vuelve a ser examinado. Si alguno de los óvulos siguen sin fertilizar, es sumergido de nuevo y en caso necesario una tercera vez. Luego los óvulos fecundados vuelven a las incubadoras, donde las alfas y las betas permanecen hasta que son definitivamente embotellados, mientras que los gamas, deltas y epsilones son retirados al cabo de solo 36 horas para ser sometidos al método Bokanovsky. Insistió el director, y los estudiantes subrayaron esas palabras. Un óvulo, un embrión, un adulto, es lo normal. Pero en este caso un óvulo bocanosquificado prolifera, se subdivide de 8 a 96 brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido, y cada embrión se convertirá en un adulto completo. Una producción de 96 seres humanos donde antes solo se conseguía uno. Esto es el proceso. En esencia, la bocanosificación consiste en una serie de interrupciones en el proceso del desarrollo. Se mantiene el crecimiento normal y paradójicamente el óvulo reacciona produciéndose. Los lápices apuntaron. El director señaló a un lado. En una ancha banda que se movía muy lento, un portatubos enteramente cargado se introducía en una vasta caja de metal, de cuyo extremo emergía otro portatubos igualmente repleto. El mecanismo producía un débil zumbido. Los tubos de ensayo tardan 8 minutos en atravesar esa cámara metálica. 8 minutos de rayos X es lo máximo que los óvulos pueden soportar. Unos pocos mueren. De los restantes, los menos aptos se dividen en 2. La mayoría producía 4, algunos 8. Y todos vuelven después a las incubadoras, donde los nuevos brotes comienzan a desarrollarse. Luego, al cabo de 2 días, se les somete a un proceso de congelación y se detiene su crecimiento. 2, 4 y hasta 8 nuevos retoños. Estos a su vez se dividen echando nuevos brotes. Después se les administra una dosis casi letal de alcohol. Como consecuencia de ello vuelven a subdividirse. Brotes de nueva detención en su crecimiento suelen ser fatal, pero a aquellas alturas el óvulo original se habrá convertido en un número de embriones que oscilará entre 8 y 96. Un prodigioso adelanto, hay que reconocerlo, con respecto a la naturaleza. Mellizos idénticos pero no ridículas parejas, o de 3 en 3 como en los viejos tiempos vivíparos, cuando un óvulo se encendía de vez en cuando accidentalmente. Mellizos por docenas, por de veintenas, a un tiempo, veintenas. Pero uno de los estudiantes fue lo bastante tonto para preguntar. ¿Y en qué consiste la ventaja? Pero hijo mío, ¿de verdad no lo comprendes? ¿No puedes comprenderlo? El método Bokanovsky es uno de los mejores y mayores instrumentos de la estabilidad social. Uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. Hombres y mujeres estandarizados en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podría ser el producto de un solo óvulo bocanovskificado. 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas. Sabemos muy bien a dónde vamos. Por primera vez en la historia, comunidad, identidad, estabilidad. Grandes palabras de nuestra divisa planetaria. Si pudiéramos bocanosificar indefinitivamente, el problema estaría resuelto. Resuelto por gamas, deltas y epsilones producidos en serie, idénticos, sin ninguna diferencia. Millones de mellizos iguales entre sí. El principio de la producción en masa aplicado, por fin, a la biología. Pero por desgracia,
No podemos prognosticar independientemente. Al parecer, 96 era el límite y 72 un buen promedio. Lo más que podían hacer, a falta de poder realizar aquel ideal, era manufacturar tantos grupos de mellizos idénticos como fuese posible a partir del mismo ovario y con gametos del mismo macho. Y aún esto era difícil. Porque por vías naturales se necesitan 30 años para que 200 óvulos alcancen la madurez. Pero nuestra tarea consiste en estabilizar la población en este momento, aquí y ahora. ¿De qué nos serviría producir mellizos con cuentagotas a lo largo de un cuarto de siglo? Evidentemente de nada. Pero la técnica de PodSnap había acelerado inmensamente el proceso de la maduración. Ahora cabía tener la seguridad de conseguir como mínimo 150 óvulos maduros en 2 años. Fecundación igual con vorax-conificación, es decir, multiplicación por 72. Aseguran una producción media de casi 11.000 hermanos y hermanas en 150 grupos de mellizos idénticos. Y todo ello en el plazo de 2 años. Y en casos excepcionales, podemos lograr que un solo ovario produzca más de 15.000 individuos adultos. Volteando hacia un joven alto y rubio que en ese momento entraba, lo llamó. Señor Foster, ¿puede decirnos cuál es la marca máxima obtenida por un solo ovario? 16.012 en este centro. Foster contestó sin vacilar. Hablaba con gran rapidez. Tenía unos ojos azules muy vivos y era evidente que le producía un intenso placer al citar cifras. 16.012, 189 grupos de mellizos idénticos, pero desde luego se ha conseguido mucho más en algunos centros tropicales. Singapur ha producido a menudo más de 16.500 y Mombasa ha alcanzado la marca de los 17.000. Claro que tienen muchas ventajas sobre nosotros. Deberían ustedes ver cómo reacciona un ovario de hembra negra a la glándula pituitaria. Es algo asombroso para quienes no están acostumbrados a trabajar con este material europeo. Sin embargo, nos proponemos vencerlos, si podemos. Actualmente estoy trabajando en un maravilloso ovario delta menos. Solo tiene 18 meses de antigüedad. Ya ha producido 12.700 hijos, decantados o en embrión, y todavía sigue fuerte. Lograremos vencerlos. Ese es el espíritu que me gusta. Venga con nosotros y permita a esos muchachos gozar de los beneficios de los conocimientos de experto. Con mucho gusto. Y siguieron la visita. En la sala de envasado reinaba una animación armoniosa y una actividad ordenada. Trozos de peritoneo de cerda, cortados ya a la medida adecuada, subían disparados en pequeños ascensores procedentes del almacén de órganos de los sótanos. Un zumbido, después un chasquido, y las puertas del ascensor se abrían de golpe. El forrador de envases solo tenía que alargar la mano, coger el trozo, introducirlo en el frasco, presionarlo y antes de que el envase debidamente forrado por el interior se hallara fuera de su alcance, transportado por la cinta sin fin, otro zumbido, otro chasquido y otro trozo de peritoneo era disparado desde las profundidades, listo para ser deslizado en el interior de otro frasco, el siguiente de aquella lenta procesión que la cinta transportaba. Después de los forradores estaban los matriculadores. La procesión avanzaba, uno a uno los óvulos pasaban de sus tubos de ensayo a unos recipientes más grandes. Diestramente el forro de peritoneo era cortado, la mórula se ponía en su lugar, se le agregaba la solución salina y el frasco pasaba y les llegaba a los etiquetadores. Herencia, fecha de fecundación, grupo de Bokanovski al que pertenecía. Todos estos detalles iban del tubo de ensayo al frasco. Sin anonimato ya, con sus nombres, pasaban a través de un agujero en la pared hacia la sala de predestinación social. 88 metros cúbicos de fichas. Que contienen toda la información de interés. Que se ponen al día todas las mañanas. Y se coordinan todas las tardes. Las cuales son la base de todos nuestros cálculos. Tantos individuos de tal y tal calidad. Disturbios en tales y cuales cantidades. Dándonos el óptimo porcentaje de decantación en cualquier momento. Permitiendo compensar rápidamente las pérdidas imprevistas. Rápida sustitución. Si supieran ustedes la cantidad de horas extras que tuve que emplear desde el último terremoto en Japón. Los predestinadores envían sus datos a los fecundadores.
quienes les facilitan los embriones que solicitan. Los frascos pasan aquí para ser destinados con todo detalle. Después de lo cual vuelven a ser enviados al almacén de embriones, El lugar donde nos dirigimos ahora mismo. Y abriendo una puerta, Foster inició la marcha hacia una escalera que conducía al sótano. La temperatura seguía siendo tropical. El grupo penetró en un ambiente iluminado con una luz crepuscular. 2 puertas y un pasadizo con un doble recodo aseguraban al sótano contra toda posible infiltración de la luz. los embriones son como la película fotográfica, solo soportan la luz roja. Y en efecto, la bochornosa oscuridad en medio de la cual los estudiantes le seguían ahora era visible y escarlata como la oscuridad que se divisa con los ojos cerrados en plena tarde con sol. Los voluminosos estantes laterales, con sus hileras interminables de botellas, brillaban como cuajados de rubíes, y entre los rubíes se movían los espectros rojos de mujeres y hombres con los ojos purpúreos, como de lobos. El zumbido de la maquinaria llenaba débilmente los aires. Denos algunas cifras, señor Foster. A Foster le encantaba hablarles de números. 220 metros de longitud, 200 de anchura y 10 de altura. Señaló hacia arriba. Como gallinitas bebiendo agua, los estudiantes levantaron los ojos hacia el elevado techo. 3 grupos de estantes, a nivel del suelo, en la primera galería y en la segunda galería. La telaraña metálica de las galerías se perdía a lo lejos, en todas direcciones, en la oscuridad. Cerca de ellas, 3 fantasmas rojos se hallaban muy atareados descargando garrafones de una escalera móvil, la escalera que procedía de la sala de predestinación social. Cada frasco podía ser colocado en cualquiera de los 15 estantes, cada uno de los cuales, aunque a simple vista no se notaba, era en realidad un convoy que viajaba a razón de 333 centímetros por hora. 267 días a 8 metros diarios, 2.136 metros en total. Una vuelta al sótano a nivel del suelo, otra en la primera galería, media en la segunda y, la mañana del día 267, luz del día en la sala de decantación. Y de ahí partía la llamada existencia independiente. Solo que en ese tiempo nos las hemos arreglado para hacer un montón de operaciones con ellos, ya lo creo. Un montón de cosas. Este es el espíritu que me gusta. Demos una vueltecita. Cuénteles ustedes, señor Foster. Y Foster les narró todo. Aquí tenemos un ejemplo del embrión que se desarrolla en su nicho de peritoneo. Prueben este rico sucedáneo de la sangre con que se alimenta. Hay que estimularlo con placentina y tiroxina. Aquí tenemos el extracto del corpus luteum y las mangueras por medio de las cuales dicho extracto está inyectado automáticamente cada 12 metros, desde 0 hasta 2040. Por este lado tenemos la dosis gradualmente crecientes de pituitaria que se administran durante los 96 metros últimos de recorrido. Aquí la circulación materna artificial instalada en cada frasco. Observen el metro 112. Ahí está el depósito de sucedáneo de la sangre, la bomba centrífuga que mantiene el líquido en movimiento por toda la placenta y hace pasar a través del pulmón sintético y el filtro de los desperdicios. Pero hay una molesta tendencia del embrión a la anemia, a las dosis masivas de extracto de estómago de cerdo y de hígado de potro fetal que en consecuencia había que administrar. Como sea, por acá tenemos el sencillo mecanismo por medio del cual, durante los 2 últimos metros de cada 8, todos los embriones son sacudidos simultáneamente. Observen, es para que se acostumbren al movimiento. Hay que prestar atención a la gravedad del llamado del trauma de la decantación y tener precauciones para reducir al mínimo, mediante el adecuado entrenamiento del embrión envasado tan peligrosa conmoción. Se hacen además pruebas de sexo llevadas a cabo de los alrededores del metro 200. Por este lado tenemos el sistema de etiquetaje. Una T para los varones, un círculo para las hembras y un signo de interrogación negro sobre fondo blanco para los destinados a hermafroditas, porque, desde luego, en la gran mayoría de los casos, la fecundidad no es más que un estorbo. Un solo ovario fértil de cada 1200 bastaría para nuestros propósitos, pero queremos poder elegir a placer y,
Desde luego, conviene siempre dejar un buen margen de seguridad. Por esto, permitimos que hasta un 30% de embriones hembra se desarrollen normalmente. A los demás les administramos una dosis de hormona sexual femenina cada 24 metros durante lo que les queda de trayecto. Resultado, son decantados como hermafroditas, completamente normales en su estructura, excepto que tienen una ligera tendencia a echar barba, pero estériles, con una esterilidad garantizada, lo cual nos conduce por fin fuera del reino de la mera imitación servil de la naturaleza para pasar al mundo mucho más interesante de la invención humana. Se frotó las manos, porque, desde luego, ellos no se limitaban meramente a incubar embriones, cualquier vaca podría hacerlo. También predestinamos, condicionamos y decantamos nuestros críos como seres humanos socializados, como alfas o epsilones, como futuros excavadores o futuros... Iba a decir futuros interventores mundiales, pero se dio cuenta a tiempo y dijo: directores de incubadoras. Muchas gracias, señor Foster. Pasaban en aquel momento por el metro 320 del estante número 11. Un joven mecánico betamenos estaba atareado con un destornillador y una llave inglesa, trabajando en la bomba de sangre artificial de una botella que pasaba. Cuando dio vuelta a las tuercas, el zumbido del motor eléctrico se hizo un poco más grave. Bajó más aún y un poco más. Una última vuelta a la llave inglesa, una mirada al contador de revoluciones y terminó su tarea. El hombre retrocedió 2 pasos en la fila y repitió el mismo proceso en la bomba del frasco siguiente. Está reduciendo el número de revoluciones por minuto. La sangre artificial circula más despacio, por consiguiente, pasa por el pulmón a intervalos más largos y así aporta menos oxígeno al embrión. No hay nada como la escasez de oxígeno para mantener a un embrión por debajo de lo normal. Y volvió a frotarse las manos mientras un estudiante ingenuo preguntó: ¿y para qué quieren mantener a un embrión por debajo de lo normal? Estúpido, ¿no se le ha ocurrido pensar en que un embrión de Epsilon debe ser un ambiente Epsilon y una herencia Epsilon también? Evidentemente, no se le había ocurrido. Quedó abochornado. Cuanto más baja la casta, se les proporciona menos oxígeno. El primer órgano afectado es el cerebro, después el esqueleto. Al 70% del oxígeno normal se consiguen enanos. A menos del 70%, monstruos sin ojos, que no sirven para nada. En cambio, si pudiéramos descubrir una técnica para abreviar el periodo de maduración, ¡qué gran triunfo! ¡Qué gran beneficio para la sociedad! Consideran el caballo. El caballo alcanza la madurez a los 6 años. El elefante a los 10. En tanto que el hombre, a los 13 años, aún no está sexualmente maduro. Y solo a los 20 alcanza el pleno desarrollo. De ahí la inteligencia humana, fruto que se logra con lentitud. Pero en los epsilones no necesitamos inteligencia humana. No la necesitaban y no la fabricaban, pero aunque la mente de un epsilon alcanzaba la madurez a los 10 años, el cuerpo del epsilon no era apto para el trabajo hasta los 18. Largos años de inmadurez superflua y perdida. Si el desarrollo físico pudiera acelerarse hasta que fuera tan rápido, digamos, como el de una vaca, ¡qué enorme ahorro para la comunidad! ¡Enorme! Después se puso más técnico. Sea una coordinación endocrina normal, que es la causa de que los hombres crezcan tan lentamente. Esta normalidad se debe a una mutación germinal. ¿Sería posible destruir los efectos de esta mutación germinal? ¿O podrían devolver al individuo Epsilon mediante una técnica adecuada a la normalidad de los perros y de las vacas? Ese es el gran problema, y estaba a punto de ser resuelto. Pilkington en Mombasa había producido individuos sexualmente maduros a los 4 años y completamente crecidos a los 6 y medio. Un triunfo científico, pero socialmente inútil. Los hombres y las mujeres de 6 años eran demasiado estúpidos, incluso para realizar el trabajo de un Epsilon, y el método era de los del tipo todo o nada, o no se lograba modificación alguna, o tal modificación era en todos los sentidos. Todavía estaban luchando por encontrar el compromiso ideal entre adultos de 20 años y adultos de 6, y hasta entonces, sin éxito alguno.
Su recorrido a través de la luz crepuscular escarlata les había llevado a las proximidades del metro 170 del estante 9. A partir de aquel punto, el estante 9 estaba cerrado y los frascos realizaban el resto de su viaje en el interior de una especie de túnel, interrumpido de vez en cuando por unas aberturas de 2 o 3 metros de anchura. Condicionamiento de temperatura. Los túneles calientes alternaban con túneles fríos. El frío acompañaba la incomodidad en forma de intensos rayos X, porque en el momento de la decantación, los embriones sentían horror por el frío. Estaban predestinados a emigrar a los trópicos, a ser mineros, tejedores de seda sintética o metalúrgicos. Más adelante enseñarían a sus mentes a seguir las indicaciones de sus cuerpos. Nosotros los condicionamos de modo que el calor no los haga sufrir, y nuestros colegas de arriba les enseñarán a amarlo. Y este es el secreto de la felicidad y la virtud, amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento tiende a esto, a lograr que la gente ame su inevitable destino social. En un boquete entre dos túneles, una enfermera introducía una jeringa larga y fina en el contenido gelatinoso de un frasco que pasaba. Los estudiantes y sus guías permanecieron observándola unos momentos. Muy bien, Benina. Al escuchar esto, la joven retiró la jeringa y se incorporó. La muchacha se volvió, sobresaltada. A pesar de la alteración y de los ojos de púrpura, se advertía que era excepcionalmente hermosa. Su sonrisa, roja también, voló hacia él, en una hilera de dientes coralinos. Encantadora, encantadora. ¿Pero qué les da? Lo de siempre, el tifo y la enfermedad del sueño. Los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados en el metro 150. Los embriones todavía tienen branquias. Inmunizamos al pez contra las enfermedades del hombre futuro. Luego, volviéndose a Lelina, añadió: A las 5:10, en la azotea esta tarde, como de costumbre. Encantadora. En el estante número 10, hileras de la próxima generación de obreros químicos eran sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar el plomo, la sosa cáustica, el asfalto, la clorina. El primero de un grupo de 250 mecánicos de cohetes aéreos en embrión pasaba en aquel momento por el metro 1100 del estante 3. Un mecanismo especial mantenía sus envases en constante rotación. Para mejorar su sentido del equilibrio, efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea complicada. Cuando están de pie, reducimos la circulación hasta casi matarlos y doblamos el flujo del sucedáneo de la sangre, pero de sangre artificial, cuando están cabeza abajo. Así aprenderán a asociar esta posición con el bienestar. De hecho, solo son felices de verdad cuando están así. Y ahora, me gustaría enseñarles algún condicionamiento interesante para intelectuales que es Alfa más. Tenemos un nutrido grupo de ellos en el estante número 5. Es en el nivel de la primera galería. En ese momento, Foster se detiene a causa de dos muchachos que habían empezado a bajar a la planta y les grita: Pero oigan, están por los alrededores del metro 900. No se puede efectuar ningún condicionamiento intelectual eficaz hasta que el feto ha perdido la cola. Las 3:10. Me temo que no habrá tiempo para los embriones intelectuales. Debemos subir a las guarderías antes de que los niños despierten de la siesta de la tarde. Al menos una mirada a la sala de decantación. Bueno, está bien, pero es solo una ojeada. ¿Y si en esa ojeada viéramos más de lo que deberíamos? ¿Y si mirar demasiado de cerca revelara que este mundo feliz es todo menos humano? ¿Te atreverías a seguir el recorrido sabiendo que al final tal vez no puedas desver lo que has visto? Te esperamos en el próximo episodio para responder estas y otras preguntas. Heterotopías, un podcast del semillero Cuerpos Imaginantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Un mundo feliz de Aldous Huxley.